Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves, 20 de junio, se inaugura en la Galería Sometime Studio, aquí en París, la exposición Chaco Fantasma, en la que se podrán ver obras de varios artistas paraguayos, algunos nacidos en el Chaco, otros en Asunción. Este es el caso de Freddy Casco, cuya serie de fotografías El Chaco Fantasma da nombre a la exposición. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Freddy Casco ha sido tan amable de venir una vez más a nuestro programa. Buenas tardes, Freddy. Buenas tardes, Jordi. Encantado de estar contigo una vez más. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Has venido maravillosamente acompañado por Claire Luna, que es la comisaria, la curadora de la exposición, aparte de historiadora del arte y crítica también de arte. Buenas tardes, Claire. Buenas tardes, Jordi. Recordemos a nuestros oyentes que Freddy Casco ha nacido en Asunción en 1967, si no me equivoco, donde vas a realizar estudios de Derecho. Está un poco alejado, ¿no?, del mundo del arte, el derecho, las leyes, la justicia. Sí, pero esa formación en humanidades es lo que finalmente hizo que opte por la literatura y finalmente por el arte. O sea que al principio el arte no estaba en tu programa. De hecho, yo crecí rodeado de una pequeña colección de arte moderno paraguayo que tenían mis padres. Y yo creo que a partir de ahí se fue formando un poco mi visión del mundo, y mi acercamiento al arte. ¿A qué se debe que en Asunción hay un especial interés por el arte contemporáneo? Yo recuerdo haber estado en el Museo del Barro y encontrarme con un cuadro de Tomasello, de Luis Tomasello, el argentino, que vivió aquí en París y toda su vida casi, ¿no? Increíble. Más que un interés hacia el arte contemporáneo, lo que hay es una aproximación diferente al arte contemporáneo en Paraguay. Y yo creo que el claro ejemplo es el Museo del Barro, donde existen contemporaneidades paralelas, si podemos decirlo. O sea, es desde la visión de los fundadores del Museo del Barro, Carlos Colombino, Ticio Escobar, sobre todo, han planteado de una manera diferente esa aproximación al arte contemporáneo al incluir, por ejemplo, el arte popular campesino y el arte indígena, ¿verdad? Como parte de ese arte contemporáneo. Me dirijo ahora a Claire Luna. ¿Qué te ha interesado de los artistas paraguayos, del arte en Paraguay, para hacer esta exposición y otra que también que va a tener lugar muy pronto? Sí, pues yo estuve en Paraguay en noviembre del año pasado y me invitaron para ser parte del jurado de un premio importante que otorga Francia ya, que es el premio Matis. Y justamente al llegar quería un poco, bueno, descubrir la escena artística. Y yo le pregunté a Freddy a quién me aconsejarías visitar, qué taller. Y casi directamente Freddy me dijo, se me fue el nombre de la artista ceramista. Julia Isidres. A Julia Isidres. Y yo con eso dije, eso nunca me ha pasado, en realidad como adentrarse en el mundo del arte, en una escena artística, que alguien te aconseje a visitar el taller de una ceramista, y eso lo que está diciendo Freddy es lo que sentía el toque, ¿no? Justamente con el Museo del Barro, que hay como una porosidad entre las diferentes artes que nosotros llamamos arte popular, arte indígena, arte... Ellos como que hay así como una porosidad entre esas artes, ¿no? Freddy Casco tiene relaciones profundas con Francia. Ya de niño estudias en un colegio de religiosos franceses, ¿no? Sí. ¿De dónde sale esa francofilia, si me permiten? No sé, porque en realidad en ese colegio el nivel del francés no era muy bueno, ¿verdad? O sea, era casi un protocolo, pero ya desde niño me interesó esa lengua. Tenía una facilidad más que el inglés que cualquier otro idioma, ¿verdad? Una francofilia que no la heredé de mi familia, que no sé de dónde viene. Tal vez una serie de influencias externas. Es cierto que acabados tus estudios vienes a Europa de mochilero y que la primera cosa que haces es venir a París. Así es. Sí, te había contado eso en una otra entrevista. Sí, de hecho, creo que al llegar, llego a Bruselas y después tomo inmediatamente el tren y vengo a París. Y es una ciudad que me fascina desde ese primer momento. Entonces mi sueño fue en algún momento venir a vivir. Lo hice después de haber terminado la universidad y después de ese momento ya no perdí vínculos con esta ciudad. Imagino que en tu escuela había fotografías de la Torre Eiffel, de Notre Dame sobre todo, ¿no? De hecho, cuando era niño, ¿verdad? Era el más alto de mi clase, después me quedé. Y mi apodo era Torre Eiffel. No me digas. Sí. Por ser Tal vez alto. viene de ahí.
del apodo este que me dieron. ¿Qué se siente cuando llegas a París y tocas el mito de París? O tocas la Torre Eiffel, por ejemplo. No, más bien, después cuando vine a vivir a París, vine tras esa huella romántica de los escritores latinoamericanos que vinieron a vivir acá. Julio Cortázar y muchos otros, que ahora no cabe mencionar porque es obvia la relación entre la literatura latinoamericana, sobre todo el boom, y París. Yo creo que vine detrás de ese mito y en su momento no me defraudó. Bueno, hay que mencionar a Vargas Llosa al menos, porque Vargas Llosa trabajó también. en esta radio Sí, sí. hace muchos años. Bueno, en los Saer años 60. también También, está por acá en supuesto. París, ¿verdad? Vas a vivir en París unos años y me contabas que el cine te interesaba ya mucho. ¿Ibas para cineasta quizás? No, de hecho había una cinefilia que manejaba, ¿verdad? Había pocas opciones y posibilidades en Paraguay de ver cine de autor y solía ir a la Cinemateca, ¿verdad? A ver películas de autor y después cuando vengo a París, bueno, una de las maneras de aprender el francés fue justamente yendo a ver cine. Y la última vez que nos vimos me contabas que una película te marcó especialmente, una película de Wim Wenders, Las alas del deseo, Sí, que la viste en el cine San Michel. en el cine San Michel. Sí, de hecho, había llegado recién a París y veo que había un ciclo de Wim Wenders y entro sin pensar en qué película iba a ver. Eh, y ahí veo Las alas del deseo y cuando salgo de esa sesión ya había cambiado mi noción sobre todo de la música, porque ahí yo creo que la banda sonora es excepcional y nunca había escuchado ese tipo de música. Curiosamente hay un ángel en la película que es una especie de fantasma, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Quizás ese es el germen quizás de los fantasmas del Chaco. sí, de hecho tiene algo de espectral esa película, ¿verdad? Porque estos ángeles, ¿verdad? Están como en otro nivel, ¿verdad? En otro nivel por sobre los humanos, pero tampoco están sobre los humanos, ¿verdad? Me contaste que incluso tuviste una aparición en un concierto de rock. Que ¿Eso te conté? Sí. Sí, de hecho mi héroe hasta ahora sigue siendo Nick Cave, ¿verdad? Y cuando veo en esta película que la escena final de Las alas del deseo es un concierto de Nick Cave in the Bad Seeds, al año siguiente tengo la oportunidad, estando todavía en París, de ir al Bataclan. Y ahí en ese concierto, ¿verdad? Al final del concierto veo a la actriz Solveig Domartin, ¿verdad? Que estaba ahí como en la película, como en la escena final de la película de Wim Wenders. Increíble. Entonces ahí es como que la ficción se unió con la realidad. ¿Qué pensaste cuando te enteraste que hubo esa matanza ahí en el Bataclan hace unos años? Yo estaba en París. Estaba en Terrible, París, había estado acá, creo que por Paris Photo, ¿verdad? Estaba en una fiesta con unos amigos fotógrafos cuando me entero de la masacre, ¿verdad? Un amigo que vivía en République y que lo había invitado a que venga a la fiesta. Me llama y me dice no puedo salir porque hay tiroteos por todos lados y ahí nos enteramos. O sea que fue terrible, fue terrible. Tu obra está muy relacionada con el cine, haces videoarte, precisamente Los fantasmas del Chaco es un pequeño vídeo de 6 minutos. ¿Dónde está la frontera entre el cine y el videoarte, por ejemplo? ¿Dónde la pones tú esa frontera? Realmente hoy día se podría hablar que esa frontera se ha difuminado casi totalmente, ¿verdad? O sea, en algún momento sí había una especificidad del video, sobre todo con los padres fundadores del videoarte, ¿verdad? Desde Nam June Paik y otros, en los 80, en los 90, ¿verdad? Pero después se fue difuminando esa frontera, así que cuando hice Chaco Fantasma, todavía había influencia de mi interés en el videoarte en tanto lenguaje, video y todo eso, pero cuando fui a trabajar al Chaco, ¿verdad? Me di cuenta que planteando porque Chaco Fantasma empieza como una especie de documental y después se transforma en otra cosa, ¿verdad? Entonces esa frontera, ¿verdad? Entre lo que es videoarte y el cine documental y lo que va más allá de eso, en ese video que es breve, o sea, dura 5 minutos y poco,
creo que ahí pude experimentar esos cambios que también ocurrieron en mis trabajos, ¿verdad? En mis obras posteriores. El Chaco Fantasma, que lo vas a presentar nada más y nada menos que en la Bienal de Venecia, en el Arsenal. ¿Cómo fue acogido allí? No tuve lo suficiente como para saber, ¿verdad? Yo sé que hubo gente, incluso críticos o curadores, que después contactaron conmigo después de haber visto ese video, ¿verdad? O sea que probablemente a alguna gente gustó, ¿verdad? Esa es la razón por la que la Fundación Cartier aquí en París te encarga una película, ¿no? Un documental sobre los artistas en América Latina. Eso es lo más raro de todo, que no fue eso necesariamente. Digamos que en realidad a mí la Fundación Cartier me invita a participar primero en la exposición esta América Latina, Fotografías 1950-2013. Y después, bueno, yo le había mencionado a Hervé Chandès, el director, que yo también trabajaba video y todo eso, le había mostrado, creo, pero fue de una manera muy rápida. O sea, ni siquiera sé si se había fijado tanto en eso, ¿verdad? Lo que sí es que tuvo alguna intuición, alguna confianza como para encargarme a hacer el documental que después se llamó Revueltas, que lo hice con la cineasta paraguaya Renate Costa. Que me permitió durante 6 meses recorrer América Latina y entrevistar a mis héroes de la fotografía, gente o a referentes, ¿verdad? Que siempre los había tenido, de la fotografía y del arte contemporáneo, porque no solamente eran referentes de la fotografía, sino también y sobre todo del arte en Latinoamérica. Todo y eso un fue un lujo, privilegio. todo un lujo, ¿no? Un privilegio que nunca voy a olvidar y nunca voy a dejar de agradecer esa oportunidad que se me dio. Envidiable. Hablando del Chaco, la leyenda dice que el Chaco es una región en la que no hay nada. ¿Es cierto eso? No es cierto para nada. O sea, es un territorio que, digamos que los paraguayos que vivimos del lado oriental del Paraguay, ¿verdad? Porque está cortado por un río y cortado literalmente porque se corta incluso el intercambio cultural, ¿verdad? Es otro territorio. Y no solamente desde el punto de vista Físico. físico, ¿verdad? Que también lo es, hay una diferencia, sino cultural, como decía antes. No es un pequeño río, ¿no? Entonces, sí, entonces es como una... yo cuando hice Chaco Fantasma tomé desde ese lugar, ¿verdad? Desde el lugar del otro que mira al otro, ¿verdad? O sea, los paraguayos ya somos una alteridad en el continente y encima que el Chaco sea una alteridad para nosotros, que ya somos eso, se volvía como ese doble fantasmático, ¿verdad? Eso no quiere decir que no haya una riquísima cultura en el Chaco. Hay etnias, hay indígenas que producen, que tienen una producción simbólica, estética y cultural impresionante, ¿verdad? Pero eso no estamos acostumbrados a verlo de esa manera. Entonces, por eso es que yo puse ese nombre Chaco Fantasma, porque es un Chaco Fantasma para nosotros, no para ellos, ¿verdad? Por supuesto. En el 2016 vas a realizar una residencia en Puerto Casado y vas a trabajar con una antropóloga italiana, con Valentina Bonifacio. Tu trabajo va mucho más allá de la antropología, ¿no? Buscas Sí, algo muy, muy especial, ¿no? sí, de hecho, la serie Chaco Fantasma ya había interesado a otros antropólogos, ¿verdad? Por mi abordaje a esa fiesta, ¿verdad? Que es el Arete Guazú, que en guaraní significa el gran tiempo verdadero. Yo le comenté esto a Valentina cuando la conocí un año antes de esa residencia y fuimos juntos a Puerto Casado, de hecho. Entonces yo la residencia la hice antes de esa residencia. Ella me había comentado que había descubierto en el 2007 una serie de documentos en las ruinas de la fábrica, de la antigua fábrica de Puerto Casado, ahí tirados a punto de destruirse, ¿verdad? Un centenar de documentos que eran correspondencias del directorio de Puerto Casado a las autoridades del gobierno de esa época, que era la dictadura de Stroessner, ¿verdad? Y también fichas de obreros y todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando ella se enteró de que yo tenía el hábito de trabajar sobre documentos oficiales y todo eso, me propuso hacer algo con estos documentos y de ahí nace la serie Bichoranga. Es fascinante, ¿no? Tener entre tus manos documentos cargados de historia ya, ¿no?
Así es. Sí, es impresionante. O sea, de hecho es algo que me pasó ya en varias ocasiones, ¿verdad? Porque yo desde el año 2002 aproximadamente trabajo con documentos oficiales, sean fotográficos, sean escrituras, sean correspondencias oficiales y todo eso. Y todos esos documentos que están desafectados, obviamente, porque terminan en la basura de la memoria, ¿verdad? O sea, entonces ahí me viene a colación esa frase de Walter Benjamin que dice que el historiador debe ser chiffonnier et archéologue de la mémoire, o sea, es trapero y arqueólogo de la memoria, ¿verdad? Y es eso, de alguna manera, lo que muchos artistas estamos haciendo hoy día. Estamos recuperando la historia dejada al lado, tirada a la basura, ¿verdad? Recuperando y mostrando de otra manera, ¿verdad? Cuéntanos, Freddy, ¿qué significa para ti exponer de nuevo aquí en París junto a otros paraguayos con los que has colaborado, como Olivier Casali? Me parece un privilegio. De hecho, es la primera vez que expongo en París con otros paraguayos. Así que te diré cuando esté ahí, cuando estemos ahí. Pero para mí es un privilegio estar en París exponiendo con otros compatriotas, sí, seguro. Eso dice mucho sobre el arte paraguayo, ¿eh? Sí, que se está dando a conocer. Es un país que durante mucho tiempo formó parte de un agujero negro cultural donde nadie sabía qué era, qué se hacía y todo eso, y de hecho hasta ahora es muy poco conocido. Así que es una oportunidad excelente para que vayan a conocer lo que se hace en Paraguay. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este jueves 20 de junio para la inauguración de la exposición Chaco Fantasma en la Galería Sometime de París, en el Distrito Tercero, si no me equivoco, con curaduría de Claire Luna y en la que participa Freddy Casco, entre otros artistas paraguayos. Muchísimas gracias, Freddy, muchísimas gracias, Claire, por haber estado aquí con Gracias. nosotros. Permitidme que dé las gracias sobre todo a Julián Leng, que han estado al tanto de la realización del programa, y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.